para sentirse feliz. La delincuencia, el delito, las enfermedades, la falta de desempleo y todo lo que envuelve el sistema de cosas ha hecho que la vida sea feliz. El mundo ha buscado el gozo en diferentes formas. Incluso ha utilizado la tecnología, ha hecho necesaria tecnología para satisfacer y creer que mediante la tecnología podemos sentir gozo. También por el materialismo, los deportes y muchas cosas que vemos en el sistema de cosas que al final no logran nada. Una canción muy popular antigua decía que para ser feliz en la vida se necesitan 3 cosas. En su coro decía, para ser feliz se necesita tener salud, dinero y amor. En su coro decía eso. Pero será cierto, si tenemos salud y mucho dinero, seremos felices. Esto hace una experiencia muestra lo contrario. Esto es un comediante, dice que a la edad de 22 años no tuvo tanto dinero y fama que buscó todo por ser feliz. Su productor decía que ese joven había entregado todo para obtener todas estas cosas y cuando las tenía dice que no era feliz. Su tristeza giraba en torno a la pregunta que él mismo se hacía: ¿cuál es mi lugar en la vida? ¿Dónde está mi felicidad? Y su representante le decía: pero mira, tú eres joven, tienes dinero, fama, ¿qué más quieres? Dice: a eso ya no me hace feliz. Dice que más tarde ese joven se quitó la vida. O sea, que su dinero y su plata no le sirvió para regocijarse o sentir placer. Eso hace eco a las palabras de Jesús que se encuentran en Lucas, que les invito todos a leer. Lucas capítulo 12, el versículo 15, 12-15. Dice: entonces le dijo, mirando atentamente, mantengan los ojos abiertos y guárdense de toda suerte de codicia, porque cuando aún no tienen abundancia, su vida no resulta de las cosas que poseen. Y es así, ¿verdad? La experiencia muestra que así es. Jesús no se equivocó. Dice, su vida, la vida del ser humano, no depende de lo que este sistema de cosas ofrece, ni de la riqueza, ni de nada de lo que proyecta este sistema. No depende su vida de eso, porque cuando uno tiene abundancia, eso no causa felicidad. Entonces, ¿cómo el ser humano o los siervos cristianos en este tiempo podemos ser felices en medio de todas estas dificultades que experimentamos? En la carta de los Filipenses, que también les invito a leer, vamos a dar la respuesta leyendo ese texto. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 dice: siempre regocíjense en el Señor. Una vez más diré, regocíjense. Nota que aquí Pablo menciona la palabra regocijo 2 veces. Esa demuestra que es una orden, es un mandato que Dios Jehová que tenemos que estar regocijados. Incluso cuando la nación de Israel en la antigüedad se reunía o se congregaba para adorar a Jehová, Jehová les decía, les exigía a ellos que tenían que estar gozosos. No podían estar tristes, porque Jehová les daba razones para eso. Por lo tanto, el servir a Jehová, al Dios feliz, esto causa felicidad. Y vamos a ver 2 ejemplos. Cómo nosotros podemos ser felices con los problemas que tenemos y si nos enfrentamos a problemas, ¿cómo podemos superarlos? Vamos a ver 2 ejemplos. El primero es del Todopoderoso. ¿Usted diría que Dios puede ser infeliz? De pronto uno puede ser infeliz, ¿verdad? Pero Dios, el Todopoderoso. Bueno, la Biblia dice que sí, que Dios tiene sentimiento y se alegra y se pone triste. Cuando Él creó a nuestros primeros padres, nos creó un jardín hermoso y los colocó ahí. Le dio todo, un paraíso, tenían un futuro prometedor. Pero ¿qué pasó con estos 2? Dice, pecaron contra Dios y desde ese momento trajeron lo que es el sufrimiento a la raza humana. Entonces, el propósito de Dios era de que la tierra toda fuera un paraíso y se perdió ese propósito. Entonces, ¿será que Dios se desanimó? Entonces, ahora no voy a crear otra creación, voy a destruir esto y voy a hacer una nueva.
No, Jehová no hizo eso. Jehová no le dio la espalda a la raza humana. Más bien se centró donde había problemas, buscó soluciones. Y en su infinita sabiduría colocó una profecía que podía salvar a la humanidad, a redimirla. Dijo que mediante la descendencia, la que se encuentra en Génesis 3:15, descendencia de Adán y Eva, iba a redimir a la humanidad. Y era tanta la seguridad que dijo que sí lo iba a hacer, que había 12 militares, como ya vemos la profecía. Pero los seres humanos quisieron multiplicándose y muchos de ellos siguieron el mal proceder de sus padres, Adán y Eva, y todos lo hicieron mal. Pero Jehová se concentraba más bien en las personas que sí hacían su voluntad, como Enoc, Abel, Noé y los muchos que nacieron en ese entonces. Entonces eso nos enseña mucho que a pesar de los problemas, Jehová, donde había problemas, él encontraba soluciones. Y el ejemplo de Jesús también nos dice mucho. Dice que antes de venir a la tierra era un ángel muy poderoso, comandaba millares de ángeles. Y dice que veía a los seres humanos. Y la Biblia dice que él se encariñó tanto con los seres humanos que los amaba. ¿Será que Jesús cambió de opinión cuando vino a la tierra? Ese era el medio que Jehová iba a utilizar para redimir al ser humano. Dice que Jesús no cambió de opinión. ¿Qué ayudó al Hijo de Dios perfecto a tener una actitud positiva? Él sabía que los seres humanos, su desobediencia era obvia, pero él se centraba más bien en los actos positivos. Dice que se concentraba en el mensaje. Cuando encontraba una sola persona que escuchaba la buena nueva, ahí se dedicaba a él y se alegraba, a pesar de todos los problemas que le venían, que le decían. Incluso cuando escogió a sus apóstoles, muchos de ellos dejaban mucho que desear, pero él no se concentraba en sus defectos. Él se concentraba más bien en las cosas positivas que tenían cada uno de ellos. Incluso en una oración, en Juan 16:6, que él le dirigió a su padre, no le puso queja de él. Dijo: mira, Pedro es una persona terca, peleonera. El otro está peleando un puesto y son personas imperfectas. Lo que cogiste él no hizo eso. Más bien la oración dice al final, dice: han observado tu palabra. O sea, eso demuestra que Jesús sacaba lo que él no veía, Jesús sí lo veía, cosas buenas, y se concentraba en esas cosas. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos, tanto de la experiencia de Jehová como la de Jesús? En el caso de Jehová, cuando las cosas no nos salgan como nosotros esperábamos, tenemos que encontrar soluciones y tratar de hacerlas. La vida no es fácil, pero tampoco es imposible. Jehová dice: yo te doy la salida a los problemas si te dejas guiar por mí. Y en el caso de Jesús, tenemos que tener un punto equilibrado de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Jesús sabía que no iba el mundo lo iba a convencer. Él no iba a convencer al mundo, pero sabía que iba a encontrar personas que podían hacer su voluntad. Por lo tanto, nosotros cuando estemos en el ministerio y a veces no encontramos personas para que nos den estudios bíblicos, no nos desanimemos. O cuando nuestras enfermedades o nuestras circunstancias no permitan darle más ayuda, no nos desanimemos, sino más bien concentremos en lo que sí podemos hacer. En la carta a los Filipenses, en el versículo 4 que acabamos de leer, habla en el versículo 5. El versículo 5 dice: llegue a ser conocido de todos los hombres los razonables que son ustedes. Hasta ahí. Sí, tenemos que ser razonables con nosotros mismos. Cuando las cosas no nos marchen como esperábamos, tenemos que ser equilibrados. Podemos ser como es un ejemplo de un barco, de un señor que tiene un barco, y ese barco va a la deriva. De repente hay una tormenta. Él sabe que no puede controlar la tormenta, pero baja las velas y adapta el barco para que el barco no se le hunda. Empieza a botar mercancía y el barco se adapta al mal tiempo. Nosotros también podemos hacer como ese barco. Aunque los problemas de la vida no los podemos quitar, sí nos podemos adaptar a ellos y hacer lo que está a nuestro alcance
para poder arreglar el problema. Y lo que no podamos hacer, dejemos ser hermanos de Jehová, porque no está en nuestras manos hacerlo. Esta es la experiencia de una hermana también, que ella andaba a servir a Jehová con más ánimo, pero estaba incapacitada, estaba en una silla de ruedas. Dice que la hermana se deprimía tanto, todos los días le oraba a Jehová y ella quería darle, veía que todo el mundo era precursor, pero ella no. Ella un día se decidió hacer un cambio en su vida. Entonces había un centro comercial cerca de su casa y decidió predicar ahí en su silla de ruedas. Y ahí la gente se sentaba a descansar y ella le predicaba. Dice que eso la alegraba tanto a ella que ahora su vida cambió, ahora es más feliz, porque adaptó las circunstancias que tenía a las necesidades y ahora es feliz, porque predica a Jehová. Entonces, hermano, a pesar de las dificultades que tengamos, nosotros podemos ser felices. Pero, ¿qué es el gozo? La definición del gozo en diccionario dice que es el sentimiento de júbilo, de recibir algún bien o concierto. Y nosotros tenemos buenas razones para ser felices. Jehová nos ha dado tantas razones para ser felices que no podemos dejar que la tristeza nos invada. Y aquí vamos a analizar varias de ellas. La primera es que conocemos a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros, antes de conocer a Jehová, ¿cómo eran nuestras vidas? Seguramente en muchos casos nosotros fumábamos, bebíamos y malgastábamos las plantas, éramos personas groseras y muchas cosas. Pero a pesar que empezamos a conocer a Jehová, nos empezamos a enamorar de Él, nuestra vida empezó a cambiar. Ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, nuestro dinero dura más, ya tenemos un equilibrio en la vida. Jehová nos ha hecho que nuestra vida tenga más sentido. Mientras que el mundo no ve eso, no es así, gracias a conocer a Jehová. Otras que tenemos es que podemos predicar la buena nueva. La buena nueva es el mensaje más importante que se está llevando en el mundo entero. Los ángeles desean predicar, ellos desean hacerlo, pero yo digo, no, eso es para ellos. Y nos dio ese privilegio a nosotros. Eso es un gran privilegio, predicar la buena nueva. Otro que tenemos un paraíso espiritual. El paraíso espiritual que vivimos nosotros no se vive en ninguna otra parte. Cierto que usted tiene problemas en su casa, tiene problemas de pronto en otras partes, pero cuando llega al salón del reino, ¿cómo se siente? Cierto que los problemas se van a otro lado, ¿verdad? Ya no se acuerda. De pronto cuando llega a su casa se recuerda, pero aquí no. Aquí hay un ambiente que va colocado, una espiritualidad que usted lo vive, lo respira. En el mundo no puede ver eso. Aquí sí lo ve. Y más que tenemos una hermandad que se interesa por nosotros. Mire ese hermoso salón que nos hicieron en Barranquilla. ¿Sí recuerda cuando nos íbamos en los estadios? Íbamos incómodos. Ahora tenemos un buen salón. Ya lo podemos reunir allá. ¿Y quién no dio el salón por falta de dinero? A la asamblea. Ninguno, ¿verdad? Todos han podido ir. Se han hecho ajustes para que se vayan a las asambleas. Y lo ha hecho su posible. Otra que hemos aprendido la verdad de la palabra de Dios. Antes creíamos en imágenes, en el infierno, en la eternidad, en muchas cosas que el mundo ahora proyecta que son mentiras. Nosotros sabemos la verdad pura. Nadie nos echa mentira a nosotros, no nos engañan. Y esas cosas han hecho que nosotros cambiemos nuestras actitudes. Eso es una experiencia que le voy a mostrar. Cómo la verdad ha hecho posible que nosotros cambiemos de actitud. Es la experiencia de un hombre de 88 años. Dice que afligido con un asma, se proponía morirse. Él quería morirse. Dice, y se compró un ataúd y después se compró ropa para su entierro. Imagínense. Estaba bien deprimido. Pero un día un misionero de la buena nueva tocó a su puerta y le ofreció un curso bíblico. Dice que este hombre empezó a estudiar la Biblia que en 3 meses dice que hizo un cambio rotundo. El punto de vista de la vida cambió totalmente. Y ese hombre empezó a asistir al salón del reino y se llevó a sus otros hijos. Vamos, esto es la verdad. Y empezó a hacer cambios y de repente una asamblea. Yo voy a bautizar. Se quería bautizar, pero la asamblea era muy lejos, o sea que no tenía dinero. Era como hago. ¿Dónde se recordó? Si tuvo una tabla, lo ven, y la tabla. Ahora tenía dinero, pero no tenía ropa. Bueno, ahora que me bauticé,
Bueno, voy a poner la ropa al entierro. Y se puso su ropa al entierro. Y ahora este hombre dice que se bautizó y empezó a progresar y toda su familia está estudiando la Biblia. Su vida cambió. Dice que este mismo hombre está conduciendo estudios bíblicos a una persona que tiene 99 años de edad y le está enseñando de cómo la verdad cambia a la persona. Vemos, hermanos, que cuando aprendemos la verdad, eso hace que nosotros tengamos gozo en la vida. Y otra que nos puede ayudar, alienta tanto, es la esperanza del rey. Jesús está gobernando hoy. Tiene 100 años de gobernación. Y eso nos llena de alegría, el que Jesús esté gobernando. Lo que va a traer el reino de Dios en la tierra y lo que está haciendo ahora es algo que nos llena de entusiasmo. Para poder ilustrar la magnitud que da eso en nosotros, vamos a ilustrarlo. Esta es la experiencia de dos familias. La primera, todas dos tenían una casa de madera y techo de zinc. Vivían en un barrio de escasos recursos. Pero dice que empezó a llover duro, con relámpagos y brisa. Y la primera familia se le empezó a meter el agua y ellas se le estaba cayendo un poco que tenía, se le dañaba y se escondieron en un rincón de una casa a esperar que la lluvia pasara, porque estaban tristes. La segunda familia empezó lo mismo, a caer, a meterse en el agua, pero ¿qué hicieron ellos? Pusieron sábanas, empezaron a cubrir todo con plástico para que no se dañara. Incluso tenían hasta, jugaban en ese desorden con la lluvia. Pero ¿por qué estaban felices la segunda familia? Dicen que el gobierno le había dado un subsidio, le había favorecido un subsidio para una casa nueva. Toda una casa nueva, con piso enchapado, baño enchapado, techo nuevo, todo nuevo. Entonces que ellos estaban sufriendo, pero ellos no pensaban en nada de eso, estaban pensando en su nueva casa. Bueno, ¿cómo estamos nosotros, los testigos de Jehová? ¿Cierto? Como la segunda familia. A pesar de que tengamos problemas hoy día, Jehová nos ha dado un paraíso espiritual, como les expliqué ahora, y lo que nos promete en el nuevo mundo es algo impresionante. Hemos aprendido una gráfica que muestra la sucursal, pero eso es pobre en comparación de la realidad que va a pasar. Imagínense ahora que usted tiene un nuevo mundo y tiene ya 100 años allá viviendo. Y Jehová da una promesa, dice que los muertos van a ser resucitados. Si usted recuerda un video de la asamblea de una hermana que estaba trabajando en su casa porque se le había muerto una hermana. De repente en el nuevo mundo escucha una voz y cuando volteó era la voz de su hermana. ¿Cómo se sintió esa hermana? Dice que se hermana. Igual nosotros en el nuevo mundo, si tenemos algún ser querido, cuando estemos allá y de pronto estemos haciendo cualquier actividad y nos llame la voz y el nosotros volteamos y estamos en ser querido. Eso va a ser una alegría impresionante. Eso causa gozo y alegría. No tenemos que ser felices. Hasta aquí, hermanos, hemos visto las razones que tenemos para tener gozo a pesar de las dificultades que tenemos. Por lo tanto, hermanos, nunca nos inquietemos ni pensemos que estamos solos en este sistema. No, Señor, Jehová está con nosotros y está al tanto de cada problema que tengamos. Por eso el gozo es algo que viene del corazón, es algo interno, no depende de cosas materiales, no depende de nada que tenga que ver con este sistema. Él hace parte de una cualidad del fruto del Espíritu Santo. Y por lo tanto, como hace parte de una cualidad del fruto del Espíritu Santo, pero depende de Jehová, no depende de nosotros. Cuando nos sentamos tristes, pidamos al Espíritu Santo a Jehová que nos dé ese gozo y Él nos lo dará. Por eso no hagamos cosas que contristen a ese Espíritu Santo y que lo detenga, sino más bien hagamos cosas como la reunión, la predicación, y como aprendimos en la atalaya ahora, hay muchas cosas hay una rutina cristiana que debemos seguir. Si lo hacemos así, como aprendimos en la atalaya, seguramente tendremos gozo y ese Espíritu Santo no se va a conquistar contra nosotros. Hermanos, la actividad que vale la pena en este sistema de cosas es servir a Dios, la predicación. Una pregunta que voy a hacer a todos ustedes, hermanos. ¿Quiénes se benefician más en el ministerio? ¿Las personas que predicamos o nosotros mismos? ¿Ustedes qué dicen?
Bueno, Pablo da la respuesta a esa pregunta. Les invito a todos, por favor, a leerla en primera Timoteo de Tesalónica, del capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 19 y 20. Dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de alborozo? Pues de hecho, ¿no lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesús al tiempo de su presencia? Ustedes ciertamente son nuestra gloria y gozo. ¿Quiénes se benefician? Las personas, dice Pablo, que predican, son las que se benefician. ¿Sí? Usted está predicando el mensaje y alguien lo escucha, y esa persona empieza a hacer cambio y empieza a progresar, y usted está viendo eso, y ya quiere asistir a las reuniones y le gusta, y empieza a progresar también, y ahora quiere predicar, y ahora quiere bautizarse, y se bautiza, y ahora sigue progresando. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente feliz? Porque Jehová lo utilizó a usted para llevarle ese mensaje. Entonces Pablo dice que ustedes son nuestra gloria, las personas que le enseñó, que le llevó el mensaje. Eso causa regocijo. Entonces la predicación hace un efecto doble, es como una pelota de caucho, usted la tira y ya se devuelve. Usted da el mensaje del reino y a la vez está predicando usted mismo, porque usted habla de las verdades que aprendió, y eso recae en su corazón y en su mente, y le vuelve a sacar el alma. Entonces la actividad que vale la pena en este sistema de cosas es predicar las buenas nuevas del reino. Es una actividad que trae esperanza tanto de la vida ahora como la que ha de venir. Por lo tanto, hermanos, hay una experiencia de vida, que él quería servir en el templo todos los días, pero él no podía, ya que era un levita que nada más iba 2 veces al año, pero él quería servir siempre. ¿Cómo se sentía? Se sentía triste, porque quería darle más, y era una ocasión honorable servir en el templo, algo hermoso. Pero, ¿qué le ayudó a este levita a tener un punto equilibrado de su vida? Lo que se encuentra en el Salmo 74, que les invito a todos a leer. En el Salmo 84, el versículo 10 dice así: porque un día en tus patios es mejor que 1000 en otro lugar. Hasta ahí. Dice que un día en tus patios es mejor que 1000 en otro lugar. Él se concentró en lo que sí estaba a su alcance, y su actitud cambió. Ya no se deprimía por cosas que no podía hacer, sino que se centraba en el privilegio que tenía de servir a Jehová, y se regocijaba en eso. Nosotros también, hermanos, cuando nos pongamos metas que sean realistas. No pongamos metas que no podamos alcanzar. Hay metas que podemos lograr en la vida. Si lo hacemos así, seremos gozosos. Porque si nos ponemos metas que nosotros mismos no podemos alcanzar, nos vamos a sentir frustrados. Nos vamos a sentir como el levita al comienzo, que se sentía mal. Pongamos metas que sean realistas. De pronto usted quiere darle más al servicio a Jehová, y de pronto sus hijos, su salud no se lo permite. Entonces no se concentre en lo que no le puede dar a Jehová. Concéntrense más bien en lo que sí le podemos dar nosotros a Jehová, y adaptemos las circunstancias a nuestro favor. Como en el caso de Jehová, si recuerda, él no se concentró en lo que se había perdido, sino más bien se concentró en lo que sí podía hacer. Y en el caso de Jesús, que no tenía una vida equilibrada, él sabía que no iba a cambiar a las personas. Entonces en la predicación se centraba en las personas que sí la escuchaban. Entonces nosotros también debemos hacer lo mismo. ¿Qué piensan de la esperanza, hermano? De la esperanza del reino, los pocos ungidos que quedan en la tierra. Bueno, este comentario lo hace
un ex miembro de la organización Watchtower, F.W. Frank, que era el presidente de la sucursal, ya falleció, que se bautizó en el año 1913. Él lo resume de esta forma: es algo que vale la pena esperar. Aunque requiera 1.000.000 de años, tengo nuestra esperanza en más alta estima que nunca antes, y jamás quiero perder el aprecio que le tengo. La esperanza del reino que se cumplirá sin posibilidad alguna que falle, más allá de lo más prometedor que nos imaginemos. Por eso, seguimos firmes hasta este mismo momento y nos mantenemos firmes hasta que Dios, de hecho, haya demostrado que es fiel a sus preciosas y grandiosísimas promesas. Imagínense, a la mayoría del sistema de cosas le falta algo: riqueza, salud, dinero. ¿Y a usted? Hermano, a lo que gozo se refiere, tanto usted como yo y los testigos de Jehová, todo el mundo, somos las personas más felices del planeta Tierra. Nunca antes habíamos tenido tantas razones para sentir gozo como las tenemos hoy día. Por eso, como lo muestra Filipenses 4:4, regocijémonos en el Señor. Una vez más diré, regocijémonos.